Y la segunda cosa que es muy importante es lo que estábamos comentando con anterioridad. La Biblia es un libro sellado y la revelación está completa. ¿Qué quiero decir con esto? Después de que la Biblia se cerró, o el canon de la Biblia en el siglo I, Dios ya no tiene nada que decirnos acerca del cielo, del infierno, ni de ninguna otra cosa que vaya a suceder. Todo lo que Dios consideró que podíamos nosotros recibir ya está revelado. Entonces, cuídate cuando alguien diga, tengo una nueva revelación, porque entonces está implicando que le tiene que poner segunda de Pancho 3:1 y pegárselo a la Biblia, porque la Biblia entonces no está completa la revelación. Lo que sí hay es iluminación sobre lo que ya está revelado. Entonces necesitamos, como dice Efesios 1, pedirle a Dios un espíritu de sabiduría y revelación en lo que ya está revelado. Pero ya no hay más revelaciones porque la Biblia está completa. Es como en el libro de Daniel, capítulo 12. Hace 2600 años Dios le dice a Daniel, sella estas profecías. Y Daniel, van a pasar 2600 años y nadie les va a entender. Y en los tiempos del fin voy a quitarle el candado a lo que te estoy revelando y lo van a comenzar a comprender. ¿Por qué? Porque tenía un sello que no se podía entender hasta el tiempo del fin. Y si realmente nos encontramos en los tiempos finales, como lo creemos que así estamos, entonces va a venir muchísima luz del Espíritu Santo para todos ustedes, estudiantes, diligentes, discípulos verdaderos de Jesucristo, todos esos Danieles del siglo XXI que escudriñan, que llegan al estudio con hojas, que apuntan, que traen su Biblia, que tienen una disciplina para conocer las Escrituras. A ellos el Espíritu Santo les va a iluminar para que entiendas más lo que no entendías la semana pasada, ni hace un mes y menos hace un año. Entonces la iluminación es progresiva, la revelación ha sido finalizada. Ya no hay más revelaciones, hay más iluminación para entender lo que está ya escrito. En Daniel 12 también le dice Dios a Daniel, los entendidos entenderán en los últimos tiempos. Por ejemplo, una vez me dijeron, oiga, ¿de dónde sacó usted la doctrina del rapto? En el siglo XVI y XVII y XV nadie hablaba del rapto. Le dije, cabeza de calabaza. Por la sencilla razón, ¿verdad?, que el arrebatamiento Dios consideró, ahí está en Juan 14, 1 de Corintios 15, 51 y 52, primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Es una doctrina que está en la Biblia, pero no se había entendido, ni se había predicado con tanta amplitud ni profundidad, porque Dios considera que mientras más cerca estemos de su venida, más preparemos a la gente, a su pueblo, con este conocimiento, que vamos a desaparecer millones de personas muy pronto del planeta Tierra. Entonces Dios va iluminándonos y Dios nos va dando conforme nos acercamos a la culminación de su plan profético. Muy bien. Bueno, nos quedamos con Rusia. Abran su Biblia en Ezequiel capítulo 38 y vimos que en el 2001 Vladimir Putin fue nombrado presidente de la actual Rusia moderna, que fue dividida en 15 repúblicas en 1989, 90 y 91, cuando el comunismo cayó y fracasó, y Mikhail Gorbachev lo reconoció desde el Vaticano, cuando escribió la perestroika famosa, confirmando y reconociendo que había fracasado esta ideología de sistema de gobierno, junto con el socialismo, que es la misma gata pero revolcada, como decimos vulgarmente. En Ezequiel capítulo 38, hace 2600 años, la Biblia nos revela que antes de que Cristo venga, se va a unir Rusia, Irán, Turquía, Indonesia, Etiopía y naciones musulmanas para tratar de invadir a Israel.
Es increíble que cuando Ezequiel escribió este libro, como otros profetas, en ese tiempo la palabra Rusia no existía, la palabra Irán no existía. Y aunque muchos nombres en la Biblia de naciones modernas, por ejemplo, ahorita tenemos cuando se dio la Yugoslavia, ¿verdad? Junto a Grecia, los croatas, ¿verdad? Y vinieron los eslovenos y vienen otras naciones que han sido formadas después de la Segunda Guerra Mundial, pero sin embargo existía el lugar geográfico. Entonces, ¿cómo podemos saber o cómo podemos localizar que las naciones que se están mencionando son las que actualmente llevan el nombre de Rusia o Turquía o Irán? Simplemente porque la Biblia nos revela los lugares geográficos. Y partiendo de ese punto de vista podemos darnos cuenta con la etimología de Génesis capítulo 10. En capítulo 10 de Génesis se encuentran 70 naciones descendientes de los 3 hijos de Noé: Jafet, Cam y Sem. De estos 3 hijos de Noé, la Biblia dice en Génesis 9 y Génesis 10, toda la raza humana desciende. Cuando vino el diluvio, se acabó la raza humana y se formó una nueva generación, porque estaba tan contaminada y tan corrompida la genética del ser humano, que Dios tuvo que llegar a esta decisión, ¿verdad?, tan drástica de extinguir y que se murieran animales y personas y todo, y volver a comenzar otra vez de la contaminación de la raza humana. Entonces, en el Génesis capítulo 10 se encuentran los 3 hijos de Noé y las naciones que descienden de cada uno de ellos. Por ejemplo, de Jafet. De Jafet, apúntalo, descienden los anglosajones o todos los europeos. Lo que se le llama como la raza blanca, vienen de Jafet. De Sem, todo lo que es el Medio Oriente y el Asia Menor, todos los semitas, la mayor parte de los chinos, la mayor parte de los orientales, Filipinas, Indonesia, India, etcétera, etcétera. Y de Cam, el continente africano. Entonces, hay 3 divisiones de la raza humana bíblicamente: los europeos, los asiáticos del Medio Oriente y los africanos. Entonces, cuando venimos a la Biblia, podemos ver, por ejemplo, que los nombres que vamos a ver ahorita en Ezequiel 18, por ejemplo, Mesec y Tubal, que se encuentra en el versículo 2, venían y descendían, ¿verdad?, de Génesis capítulo 10. En el versículo 5, Persia, Cus y Fut, capítulo 10, versículo 6, descendientes de uno de los 3 hijos de Noé, y así podemos localizar el área geográfica donde se encuentran actualmente. Habiendo dicho esto, vamos a lectura a los primeros 6 versículos de Ezequiel 38, y dice así: vino a mí palabra de Jehová, diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, pondré garfios en tus quijadas, te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo equipados, gran multitud con paveses, escudos, con ellos espadas. Pongan mucha atención en el versículo 5 y 6. Persia, Cus y Fut con ellos, todos con escudo y yelmo. Número 4, Gomer y todas sus tropas. Número 5, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate, apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guardia. Muy bien, hasta este momento, que lo vamos a desarrollar con mucha calma, vemos las naciones que se profetizaron hace 2500 años aproximadamente, y vamos a comprobar lo que son las naciones que se encuentran actualmente en el lugar geográfico que está aquí en la Biblia, y que ya han formado una alianza para poder combatir a todos los occidentales y principalmente a la tierra de Israel.
Pero en el versículo 8, ¿cómo puedo saber que es Israel el blanco? Muy fácil. De aquí a muchos días, versículo 8, serás visitado, al cabo de año, vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel. A los montes de Israel, que fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Para que esta profecía pudiera ser cumplida en nuestros tiempos que vivimos en el siglo XXI, número uno, Israel tenía que haber regresado a su tierra, ¿verdad? Porque claramente la invasión es contra la nación de Israel. Entonces, qué importante fue el regreso de Israel en mayo del 48, que ya lo vimos, para que todas las demás profecías donde está involucrado Israel pudieran alinearse o pudieran rodear esta profecía de Israel y pudiéramos comenzar a poner las piezas del rompecabezas ya en el orden cronológico en el cual Dios nos va a ir iluminando, que las vayamos colocando. Entonces, es un trabajo tremendo, ¿verdad? El estudio de la Biblia, sobre todo la escatología, es una de las ramas de la teología más profundas que hay en la palabra de Dios. Muy bien, vamos a comenzar y vamos viendo que en el versículo 2 se habla de una persona llamada Gog, que en el capítulo 38 y 39 se repite más de 8 veces, y la palabra Gog en el hebreo es líder o jefe de un ejército. Es un líder o un jefe, la palabra Gog. Magog. ¿Qué dice la historia de los magogitas? Los magogitas lo puedes consultar en cualquier enciclopedia, en cualquier internet. Los magogitas descendían de los escitas y eran los conquistadores, o fueron conquistados después por los godos, los cuales eran germanos. Y los magogitas fueron los que fundaron el Imperio Romano. Las naciones junto al Mar Caspio, que están actualmente consideradas como las 15 repúblicas en que se dividió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el 89, son exactamente las naciones musulmanas de Magog, que ocupaba toda esa franja. O sea, Rusia tenía que dividirse para que se cumpliera Ezequiel 38 en estas 15 repúblicas, en estas 15 naciones que ahorita se encuentran separadas de Rusia, con excepción de Ucrania, que ya Putin se la acaba de adherir. Entonces, vemos de qué forma toda la historia Dios va trabajando y vemos viendo cómo se van acomodando cuando ponemos atención y vemos lo que está pasando a la luz de las Escrituras. Ahora vemos a continuación que dice el versículo 5 y 6 ya los nombres exactos de estas naciones. Persia, versículo 6, en 1935 se le cambió el nombre a Irán. Irán hasta 1935 se llamaba Persia, y en 1979 viene un pinochetazo, ¿verdad? Un golpe de estado en Irán, y ahora es la República Islámica de Irán por el Ayatollah Khomeini. Entonces, Irán es una nación controlada no políticamente, esto es muy importante, sino religiosamente. Aquí en el occidente, en Europa y en América Latina y América y Canadá y Estados Unidos, no hay ninguna nación que sea gobernada religiosamente. Aquí hay la separación de lo que se llama iglesia y Estado. La separación de la iglesia y el Estado, los gobiernos han tratado de mantener esta separación de iglesia y Estado. En el Medio Oriente es diferente. Esto es importante para comprenderlo. Porque si no comprendemos la mentalidad, lo voy a tratar de desarrollar para que darles a ustedes una idea. Si no comprendemos la mente del Medio Oriente, no entendemos las profecías bíblicas. En el Medio Oriente, lo primero es la religión y después la política. Y aquí en América y en Europa es primero la política y después la religión. Pero el Medio Oriente es gobernado por los líderes religiosos y son la mayoría fanáticos completamente. Luego tenemos a Cus y a Phut, que son naciones en Génesis 10:6 que descienden de Cam y que corresponden a Etiopía y a la Indonesia al norte de África actualmente.
Y luego tenemos a Gomer y a Togarma, que son naciones en Génesis 10, 2 y 3 y pertenecen a la Turquía moderna. A ver, vamos por orden. Rusia, Irán, Turquía, Etiopía e Indonesia. Ya tenemos a 6 naciones que se van a unir y va el jefe de toda esta invasión ser Gog, que va a ser el líder de Rusia. Regresamos al siglo XXI y nos damos cuenta que en 2006, 2007, 2008, más o menos en esos 3 años, Vladimir Putin, que era uno de los jefes de la KGB, la policía secreta de Rusia, Yeltsin, el que era presidente de Rusia antes de Putin, cayó en el alcoholismo y lo tuvieron, bueno, casi se muere, ¿verdad? Y parece que sí, efectivamente terminó con un ataque al corazón. Entra Putin, que es un deportista, es campeón, cinta negra en judo. El actual ministro de Rusia no toma ni bebe, le encanta nadar y todo. Él es un deportista completo, ¿no? Es una persona con mucha visión, es una persona que ahorita es el hombre más poderoso del mundo. No es el presidente de Estados Unidos, ya no hablemos ni siquiera de Inglaterra. Ahorita solamente en Europa ha sobrevivido Alemania. Me dio mucho gusto oír hace unos días que Angela Merkel, la primera ministra de Alemania, va a volver a ser reelegida por 4ª vez. ¿Por qué me dio gusto? Porque es cristiana. Es la única líder, qué vergüenza para los hombres. La única líder en el mundo cristiano es mujer. Sus papás eran pastores anglicanos en Alemania. Y sacó artículos en la revista Time con su cara ahí enfrente. Le doy gracias por la herencia de mis padres. Y hace poco en una reunión que hubo hace como 15 días, invitó a las naciones de Europa que regresaran a la Biblia y que regresaran a Dios. Entonces, qué interesante que Alemania sea ahorita la única nación que sobrevive en Europa, porque España, apúntalo, Portugal, Italia y Grecia se hundieron económicamente. Cuando fue formada la Unión Europea, que vamos a hablar un poco más adelante de ella, en 1957 con el Tratado de Roma, vino un sueño de un francés de reunificar Europa después de que la Segunda Guerra Mundial quedó devastada completamente. Se juntaron varias naciones y después se formó la Comunidad Económica Europea, después de que se formó el Tratado de Roma. Y formaron el Banco Internacional en Europa para ayudar a las naciones que cayeron, ¿verdad?, bajo la Segunda Guerra Mundial, sobre todo bajo el comunismo, bajo el nazismo y el fascismo de Mussolini, y levantar esas naciones con el dinero de este banco. Entonces, cae España, Portugal, Grecia y Portugal, España e Italia, las 4 naciones caen económicamente. Y entonces Alemania se encarga de prestarles dinero para poder levantarlas. Esto era la Comunidad Económica Europea, después fue la Unión Europea. Entonces Inglaterra, para que entiendan cómo está la cosa, Inglaterra, al darse cuenta de que iban a tener una sola moneda, el euro, que ya está vigente, Inglaterra piensa diferente porque piensa muy occidentalmente y dice, no nos conviene seguir en la Unión Europea. Aunque tengamos contratos de compraventa, de exportaciones e importaciones, no nos conviene continuar con Europa, porque además de los taxes o los impuestos tan grandes que estamos pagando, tenemos que independizarnos y tenemos que buscar nuestro propio camino porque vemos a Europa hundirse. Y esto es lo que se llamó hace algunos meses el Brexit, que es de Bretaña, exit en inglés es salida. Inglaterra se sale de la Unión Europea. Y entonces se pone a temblar Alemania, porque es la única que estaba sosteniendo, era la mamá, y se va a Inglaterra, que estaba ayudando un poco más, y Francia es la segunda, que está ahorita después de Alemania, ayudando a Alemania a levantar Europa. Y entonces viene la migración de los refugiados. Vean nada más cómo se conjuga todo. Comienzan más de 6 millones de sirios, iraquíes, kurdos de todo el Medio Oriente a entrar a Europa.
y a que les den comida, unos con el pretexto de que realmente estaban, de verdad, los del ISIS, que después a ver si nos da tiempo de hablar de ellos, arrasando y matando a los niños y a las mujeres. Y llegan a Europa los musulmanes hace algunos años y principalmente llegan a Inglaterra, a Francia y a Alemania, y ahorita solamente en Londres, el presidente municipal de Londres es musulmán. Y en Londres hay más mezquitas musulmanas que iglesias cristianas. Hay más mezquitas ahorita en Inglaterra que el cristianismo. O sea, el cristianismo está desapareciendo de Europa. Pero además de esto, fíjense usted lo que está pasando. Además de esto, por cada europeo que nace, porque los europeos ya no quieren tener hijos. Europa es un país, es un continente ya de la tercera edad. Ya no quieren tener hijos los europeos. Por cada europeo que nace, nacen 7 musulmanes. Como conejas se multiplican las musulmanas. Entonces, ¿qué sucede? De acuerdo a un análisis que acaban de hacer, en los próximos 10 años, escuchen, en los próximos 10 años, Europa es un continente musulmán. El otro día que estábamos mi esposa y yo, bueno, el otro día, algunos años que pasamos, estábamos mi esposa y yo en Londres, tomamos un taxi, nos llevó a la plaza de Trafalgar, y casi todos los taxistas en Francia y en Inglaterra son musulmanes. Muy buenas gentes la mayoría, y unos son sinceros. Y entonces le comencé a testificar al taxista, y él me dijo, ¿verdad?, que ellos estaban esperando al Mahdi. Y cuando me puse a investigar del famoso Mahdi hace algunos años, me di cuenta que el Mahdi que ellos esperan es el anticristo que esperamos nosotros. Porque ellos están esperando, de acuerdo a la escatología del Islam, a un Mesías que viene, pero esta es la cuestión, que para que venga este Mesías, ellos tienen que provocar una guerra. Entonces, hace poco, cuando surgió ISIS, yo me preguntaba hace algunos años, ¿por qué ISIS secuestran a un piloto de Jordania, lo meten en una jaula y lo queman vivo? La nación de Jordania y el rey de Jordania se puso histérico, ¿verdad? Vamos contra ISIS. Matan a un reportero japonés, matan a un reportero norteamericano, ponen a chinos así en la playa y les comienzan a cortar la cabeza. Yo digo, se están echando al mundo enfrente. Qué tontos, porque el mundo entero se va a convertir en enemigo de ISIS y no van a poder contra el mundo entero, porque están matando de todas las nacionalidades. Es que ese es su propósito. Que los invadan, que se acabe el mundo y que venga el Mahdi. Vean ustedes cómo está de un paralelo el diablo ha manejado el Islam a través de las profecías bíblicas para dar la contraparte, porque si hay un positivo hay un negativo. Entonces lo positivo del cristianismo es lo negativo del Islam y es la imitación, porque el diablo no es original. Todo está imitado a través de la escatología de los musulmanes. Y cuando venga Jesús, ellos creen que es el anticristo de ellos. Y de acuerdo a ellos, y tú platicas con los musulmanes, de acuerdo a ellos, cuando venga Jesús, dicen que el anticristo de nosotros, para ellos el Mesías, Jesús se va a unir al anticristo, al Mesías de ellos, que es el Mahdi, se va a rendir a él y el mundo entero va a ser musulmán, por las buenas o por las malas. Entonces todo está absolutamente, ¿verdad? El pavimento está ya echado encima para que pase por encima y circulen los vehículos. Ya está preparándose completamente el escenario para el final. Y lo más interesante también de todo esto, que estos grupos de ISIS, cuando tuvieron a su líder Ahmadinejad, que fue el presidente de Irán, y ahora tienen a otro líder que fue un prisionero en Guantánamo, en Cuba, de cuando las Torres Gemelas fueron derribadas, agarraron prisioneros los americanos en Pakistán y en Kurdistán y en todas las áreas que están junto a Irán. Y entre ellos estaba el jefe de ISIS y lo soltaron. Entonces él regresa al Medio Oriente, el que está ahorita el jefe de ISIS, y junta a los sargentos que eran de Saddam Hussein, y entonces Al Qaeda, que era el grupo Osama Bin Laden, matan a Osama Bin Laden. Los norteamericanos, ya lo sabemos todos, ahí en Pakistán, en Isla Madajab, y entonces se junta el Al Qaeda con el grupo de ISIS y forman lo que se llama el ISIS, que tiene como propósito quitar la frontera entre Irak y entre Siria para que ISIS se extienda por todo el Medio Oriente y establecer el califato. La palabra califa, apúntalo,
significa el sucesor. Ellos creen, los de ISIS, que son sunis, que cuando venga el Mahdi, ellos tienen que provocar esta guerra, tienen que provocar un caos internacional para que de la ceniza surja el Mahdi y el mundo sea musulmán. Ahora entiendes más o menos cómo está la situación en el Medio Oriente. Muy bien. Después de esto nos damos cuenta, aquí en Ezequiel capítulo 38, que esta invasión se viene, claramente dice, contra Israel, contra las naciones que moran confiadamente. Este ha sido un problema muy grave en las profecías, porque desde el 48 hasta nuestros días Israel no ha vivido confiadamente ni un solo día. Ha estado continuamente acechado por la invasión de los grupos de yihad, por los de Hamas, por los de Hezbollah, por los terroristas, por los iraníes, por los que están en el Líbano, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuándo será esta invasión de las naciones musulmanas con Rusia? ¿Y qué clara es la Biblia? Para que esto sucediera, Europa tenía que hacerse musulmán. Porque ¿por qué Rusia no le pide ayuda a Siria o a Egipto o a Irak para atacar Israel? ¿Por qué son las naciones musulmanas las que se profetizaron hace 2500 años, cuando los musulmanes fueron derrotados en 1923? Y desde 1923 del siglo pasado hasta el año 21 en el que estamos nosotros, el siglo 21, no había surgido otra vez el Islam. Estaban adormecidos completamente. Y surgen de repente, otra vez, y se forma ISIS, y se forman los ataques terroristas, y se forman todos los musulmanes, y llegan a Europa para los refugiados, y están invadiendo casi todas las naciones, y violando mujeres, y provocando terrorismo, para que las profecías bíblicas se puedan cumplir ante nuestros propios ojos. Así que esto es maravilloso. Ahora la pregunta es la siguiente. Si es verdad que cuando Cristo regrese, las naciones que sobrevivan las dos guerras, porque faltan dos guerras ahorita antes del Armagedón, que es la tercera guerra mundial. Falta la de Apocalipsis 6:4, el cuarto sello, que va a morir una cuarta parte de la humanidad, y la de la quinta trompeta, Apocalipsis 9, que va a morir una tercera parte de la humanidad. Vamos a hacer cálculos. ¿Cuántos habitantes somos ahorita en el mundo? Somos aproximadamente como 7,000 millones, más o menos. 7.6, 7.5 por ahí, según el almanaque último mundial. Muy bien, si estamos hablando que van a morir la primera vez una cuarta parte, estamos hablando de 2,000 millones de personas. Y si en la quinta trompeta muere una tercera parte, esto significa que cuando Cristo venga, solamente una tercera parte de los seres humanos estará viva. Una tercera parte de los seres humanos, o sea, estamos hablando como de 2,500 millones de personas. Ahora, ¿qué continentes van a desaparecer? Qué interesante, porque cuando venga Cristo, las naciones que los profetas hebreos mencionaron que se iban a encontrar vivas y activas cuando venga Cristo, son naciones musulmanas. Moab, principalmente, todos los descendientes de Lot, de Génesis capítulo 19. Ahora miren qué cosa más interesante en el libro de Zacarías. Todavía no se vayan de Ezequiel, pónganle una marca. Zacarías se encuentra casi antes de Mateo, para que no se vayan cerca de Génesis. Y aquí en Zacarías, capítulo 13, esto es precisamente lo que la Biblia dice de los sobrevivientes de la última guerra mundial, donde estuvimos a punto de autodestruirnos. Zacarías 13, versículo 8, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, más la tercera quedará en ella. Esto nunca se ha cumplido. Nunca ha habido una guerra de tales proporciones, que va a ser el Armagedón o la tercera guerra mundial. Ahora regresamos a Ezequiel y veamos otro punto importante en esta invasión, que dice en el capítulo 38, que cuando esta invasión venga, versículo 17 en adelante, Dios va a intervenir sobrenaturalmente
para impedir que Israel sea destruido. Dice el versículo 19, he hablado en mi celo, en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá grande temblor sobre la tierra de Israel. Capítulo 39 de Ezequiel, versículo 7, y haré notorio mi santo nombre, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. Para acomodar las piezas del rompecabezas y saber cuándo esta invasión va a tener lugar, después de esta invasión, Israel se convierte. Y de acuerdo a las profecías bíblicas, ¿cuándo se convierte Israel? Cuando venga Jesucristo. Apocalipsis 1:8, Romanos 11, 25 y 26, Zacarías 12 y Zacarías 14, hasta que venga Jesucristo. O sea, esta invasión va a ser cuando el anticristo firme un tratado de paz y les garantice la paz, o a la mitad de la tribulación, o antes de la tribulación, y todavía habrá 75 días cuando acaben los 7 años de la tribulación, de acuerdo a Daniel, capítulo 12, que va a haber la guerra de las naciones, o el juicio de las naciones, donde Dios juzgará y apartará los cabritos, Mateo 24, de las ovejas, y entonces entraremos a reinar en el reino milenial con Él durante 1000 años. Esto es muy importante porque en el versículo 9 de Ezequiel 39 dice lo siguiente: y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. Versículo 12, y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses. Vean ustedes, esta guerra va a producir tal contaminación química, nuclear, de la radiación de las bombas atómicas, que van a tardar 7 meses los israelitas en estar enterrando los muertos para limpiar la tierra. Versículo 13, los enterrará todo el pueblo de la tierra, será para ellos glorificado yo, dice Jehová, y tomarán hombres a jornal. O sea, van a comenzar a contratar a trabajadores que vayan por el país con los que viajen para enterrar los que se queden sobre la faz de la tierra. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. O sea, ya estamos hablando que Ezequiel hace 2500 años se adelantó a profetizar las consecuencias de una guerra nuclear, de la radiación. En el tiempo de Ezequiel las guerras eran con lanzas y con espadas. Y aquí está hablando de un tiempo que vendría después de esta guerra, que tardarían 7 meses en enterrar a los muertos. Antiguamente, ¿verdad?, los echaban en una fosa así como si nada, pero actualmente Dios les había provisto a los judíos desde Deuteronomio a Moisés que cuando hicieran excremento en el desierto lo enterraran por la propagación bacteriológica. Antes de que se descubriera que estábamos llenos de microbios y de bacterias aquí en el aire, y que si un perro se hace pipí o popó ahí o un niño se hace en la calle, y aunque no te la comas, ¿verdad?, simplemente el olerla, ¿verdad?, ya te puedes ser infectado con las famosas amibas y tantas otras, Escherichia coli, tantas infecciones. Dios le había dado a Moisés las reglas de la higiene hace más de 4000 años. Cuando hagan su excremento en el desierto, entiérrenlo. ¿Quién le dijo a Moisés que había propagación bacteriológica a través del excremento? Y así son secretos que la Biblia contiene impresionantes. Y nos brincamos a a Zacarías otra vez, capítulo 14. Y este profeta también anuncia lo que pasó en 2 ciudades japonesas en 1945, con 2 bombas atómicas soltadas por el avión Enola Gay norteamericano en Hiroshima y Kawasaki. Dice el versículo 12: esta será la plaga con que herirá Jehová a los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Zacarías 14:12. La carne de ellos se corromperá estando sobre sus pies, se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará de su boca. Estas consecuencias son exactamente las que experimentaron
en las ciudades japonesas que soltaron las bombas atómicas con 3 días de diferencia, en el 45 los americanos, que inmediatamente el hongo que se formó, ¿verdad? A más o menos como a 10 kilómetros, la gente que estaba a 10 kilómetros no sintió nada de la noche, pero así en fracciones de segundos se les hundieron los ojos, se les consumió la lengua, se desaparecieron, se convirtieron en ceniza por los rayos infrarrojos y los rayos gamma que provocaban. Cada partícula de la bomba atómica tiene 500 sustancias radiactivas, cada partícula de la bomba atómica. Ahora, el loco de Kim Jong en Corea del Norte quiere probar una de hidrógeno, que es 15 o 20 veces más poderoso que una atómica. Y el otro día leí un artículo que estaban examinando algunos astrofísicos y unos vulcanólogos y otros expertos, cuál es el efecto si este hombre suelta la bomba de hidrógeno en el océano, porque dice que la quiere probar ahí, qué efectos tendrá el Atlántico si este loco prueba y avienta la bomba de hidrógeno, qué efectos tendrá. Va a morirse toda la fauna aproximadamente en 40, 50 kilómetros alrededor de entrada, más lo que las corrientes de agua comienzan a llevar a otros lados, y va a haber una radiación impresionante en la que se va a cumplir Apocalipsis 8, que la tercera parte de los mares y de los ríos se van a convertir en sangre, muriendo todos los peces del mar. Nos encontramos en esos tiempos. Además de que somos la primera generación en la historia que tenemos el suficiente poder nuclear para autodestruirnos en menos de 1 minuto. Yo no sé si les conté a ustedes el poder que tienen ahorita las bombas que tiene Corea del Norte. Durante muchos años, Kim Jong, él es el tercer descendiente de una generación de locos. Lo sacaron de la Castañeda todos. Para los que no sepan, la Castañeda en México le llamamos a los psiquiátricos. Bueno, el abuelo, el papá, ¿verdad? Entonces, son personas con una psicosis, una psicopatía tremenda, sociópatas, psicópatas, neurasténicos, esquizofrénicos, bautízalo con el nombre que tú quieras. Entonces, este muchacho que tiene 33 años de edad, el gordito ese, ¿verdad? Guapo. Él se siente en un lugar tan chiquito que es Corea del Norte. Se divide la Corea en Corea del Norte y Corea del Sur hace algunos años, y él se enoja porque Corea del Norte se hace comunista y Corea del Sur se calcula que el 40% de los coreanos del sur son cristianos. Hay iglesias en Corea del Sur, como ustedes no se imaginan, estamos hablando de 50,000 miembros. Así de cómo ha crecido el cristianismo en Corea del Sur. Y aparte Corea del Sur tiene a 33,000, 35,000 soldados norteamericanos estacionados ahí precisamente para cuidarlos de un ataque de este loco. Entonces, este muchacho, en su sociopatía que él tiene, Kim Jong, él quiere hacerse conocer en el mundo, ¿verdad? Ese análisis de quiero que me conozcan, quiero hacer algo en las redes para tener seguidores. Es una enfermedad mental del ser humano. Ten mucho cuidado con eso. No inventes videos y eso, porque quiero tener seguidores, quiero que sepan quién soy yo. Cualquier cosa que de autoproclamación no es de Dios. Si Dios te levanta, que sea Dios el que te levante, y Dios te aplasta, que Dios te aplaste. Nunca te trates de levantar tú mismo, ni autoproclamarte tú mismo, ni hacerte publicidad a tu persona. Nunca lo hagas, porque no es de Dios. Dejemos todo en las manos de Dios. Entonces, este muchacho, ¿verdad? Con su sociopatía, quiere levantarse, hacerse famoso y comienza a mandar bombas desde el año pasado. Ya van como 8 o 9 bombas que manda. Mandó una de hidrógeno hace algún tiempo. Parece con las mediciones que hicieron cerca de la China, que sí era de hidrógeno la bomba. Entonces, este muchacho está enojado con Corea del Sur y quiere reconquistar Corea del Sur. Estados Unidos manda soldados para defender a Corea del Sur y a la isla de Guam, que está como a 12,000 kilómetros de Corea del Norte, ahí en el mar, cerca de Indonesia y las Filipinas y de Taiwán, y cerca también de Honolulu y de Hawái. Entonces, en la isla de Guam hay 20,000 soldados, en Corea del Sur hay 35,000 soldados. Si este hombre manda una bomba a Corea del Sur o a la isla de Guam, donde están los soldados norteamericanos, Estados Unidos tiene que intervenir forzosamente. A fuerza tienen que intervenir. Ahora, muy bien, si Estados Unidos interviene Rusia e Irán contra Israel. Porque si interviene Estados Unidos, Israel, que es la única nación democrática en el Medio Oriente y aliada de Estados Unidos, tiene que entrar a ayudar a Israel. Y si entra Israel, se desata la guerra
del cuarto sello. Nosotros ya no estamos aquí. Imaginémonos en qué punto nos encontramos de la historia. Ya está el mundo a punto, estamos en el siglo XXI con la tecnología, el internet, iPhone 7, iPhone 8, bla, 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 iPad y la computadora y el hombre en la luna y vamos a mandar a Marte y luna de miel en la luna, etcétera, etcétera. Y estamos en un mundo de Disneylandia, ¿verdad? Tan lejano de la realidad en el mundo que estamos a punto de la Tercera Guerra Mundial. Nunca ha habido, la naturaleza se está volviendo contra nosotros ya, porque en la Biblia el pecado está unido a la naturaleza. Y cuando nosotros pecamos, sobre todo con el pecado de la inmoralidad, la naturaleza se vuelve contra nosotros. De ahí porque hay tsunamis y tornados como nunca, hay inundaciones. Es increíble lo que acaba de pasar en el norte de California, en el Napa Valley, donde están los vinos del Napa Valley. Ya vieron que hay más de 3.500 casas hechas ceniza. Nunca había habido esto en Estados Unidos. Todo un Walmart, pero completamente achicharrado. Un McDonald's achicharrado, un banco achicharrado. Pero así son hectáreas de personas, más de 300 desaparecidos, muertos con llamas. Había oído que se ahogan en inundaciones, pero oye, lo que pasó en California y parece que ya se está calmando. Nunca en la historia ha pasado eso, que murieran tantas personas quemadas. Nosotros tenemos una sobrina, Cristian y Eric. Eric estaba también, ustedes lo conocen a Eric, cuando teníamos la iglesia del sur ahí en el Monte Carlo, junto al estadio del Cruz Azul. Nos dice mi sobrina: tío, estábamos aquí, porque ella vive cerca de las Alamedas, cerca de San Francisco, y dice: tío, estábamos como a 2 o 3 kilómetros, veíamos el humo, y en menos de un minuto estaba enfrente de nosotros. Pero así no les dio tiempo a miles de personas ni de sacar sus guaraches. Entonces, estamos en un mundo que, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces, estamos acercándonos, ¿verdad?, a todas las profecías bíblicas que están mostrándonos que nos encontramos verdaderamente en el último sistema de gobierno que puede existir. Ahora, aquí mismo en Zacarías, vamos al capítulo 5 y veamos otra profecía que va unida. Apocalipsis 18, en otras palabras, el mundo, de acuerdo a la Biblia, hace 2500 años se dirige al comercio. ¿Me escucharon? El mundo, de acuerdo a la Biblia, se dirige al comercio. Pero cuando estamos hablando del comercio, no estamos hablando solamente de vender mandarinas y naranjas, ni cupcakes. Estamos hablando que se dirige al tráfico humano. Lo vamos a ver en Apocalipsis 18. El ser humano se va a desnaturalizar tanto y a deshumanizar el ser humano al grado que ya no vamos a ver a ningún ser humano como un ser humano, sino como un objeto de a ver qué le saco, qué tripa le saco, si me conviene a mí esa amistad, si tiene dinero, si tiene negocios, me hago tu amigo. Pero el día que te metan a la cárcel y que ya no seas mi amigo, ya ni siquiera me reconozcas. Estamos en un punto donde los seres humanos están usando a otros seres humanos para sus propios intereses y beneficios propios. Y cuando tú ves a una muchacha solamente sexualmente para satisfacer tus deseos, cuando ves a una persona como una amistad que te conviene por los negocios, tener esa amistad, te comienzas a deshumanizar sin que tú te des cuenta. Porque comienzas a ver como comercio al ser humano y no como lo que somos a imagen y semejanza de Dios. Y el mundo está llegando a ese punto donde estamos vendiéndonos unos a otros por un miserable plato de lentejas, como lo hizo Esaú con su hermano Jacob. Dice en Zacarías capítulo 5, esto es muy interesante, versículos 5 al 11. Salió otro ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije: ¿qué es? Y él dijo: este es un efa que sale. Además dijo: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. He aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentado en medio de aquel efa. Y él dijo: esta es la maldad.
y la echó dentro del efa, y echó masa del plomo en la boca del efa. Alcé luego los ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeñas. Alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dijo el ángel que hablaba conmigo: ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió: para que le sea edificada casa. ¿En dónde? ¿Saben cuál es tierra de Sinar? Babilonia tiene dos nombres en la Biblia: la tierra de los caldeos y la tierra de Sinar y Babilonia. Y actualmente, ¿qué nación se encuentra ahí? Irak. Irak. Muy bien, vamos a explicar esto. Aquí está Zacarías con una visión de un ángel. Y Zacarías dice que comenzó a ver, ¿verdad?, una maldad. La palabra iniquidad, ¿verdad?, era como un reflejo por toda la tierra. Y entonces vio como una cajita de plomo con una mujer dentro y un efa. El efa, para que podamos entenderlo, al final de todas las Biblias están las medidas métricas y de peso que se usaban, como ¿cómo se llama? El denario, el efa, y las medidas como que eran las medidas para medir o pesar los objetos. No usaban el sistema métrico decimal, ni las yardas, ni los pies, ni las pulgadas que usamos actualmente. Entonces el efa era la medida que usaban los hebreos o los judíos para medir la harina o el trigo. Entonces, el efa es una medida o un símbolo, apúntalo, del comercio. Era el símbolo del comercio, el efa. Vamos a interpretarlo de esta manera. El efa está guardado con una mujer y lo ve volar. Y entonces dice el versículo 8, dijo: esta es la maldad, y le echó dentro del efa y la masa del plomo en la boca del efa. En ese momento se cierra la caja de plomo, y es plomo para que nadie lo pueda ver, y se encierra ahí, y vemos que hay una mujer, que es la mujer ramera de Apocalipsis 17, la maldad, que está simbolizada o tipificada por una mujer. Ya vimos que hay la mujer, la ramera, y la fiel, que es la de Cristo, la iglesia apóstata y los fieles de Cristo que permanecerán fieles hasta el final de sus vidas. Entonces vemos que Zacarías ve que va volando la cajita con el efa, y dice: ¿a dónde la llevan? Y dice: la llevan a Irak, la llevan allá. Dos mujeres con alas de cigüeña la llevan allá. Es la maldad. O sea, de acuerdo a esta profecía, ya no va a ser Wall Street en Nueva York, el centro del comercio mundial va a ser Irak. Y lo confirma Apocalipsis 18, ha caído Babilonia, y los reyes de la tierra harán lamentación por él. Ahora vayamos rápidamente a Apocalipsis 18 y veamos las características. Y vuelvo a repetir, la Biblia profetiza que el centro del comercio mundial se concentrará en el Medio Oriente. Lo más interesante de todo esto es que en México, ya para no irnos al Medio Oriente, ¿sabían ustedes que el 65% de los profesionistas en México, estoy hablando abogados, licenciados, veterinarios, médicos, el 65% de personas en México que tienen un título universitario viven del comercio y no de su profesión, porque no hay chamba? Ayer venía con mi cuñado, yo en la carretera Toluca, que no pudimos llegar, nos quedamos en la Fuente de Petróleos. Pasando la caseta de Toluca, había un retén de federales y nos pararon. ¿Por qué? Porque traigo yo colgado ahí una credencial que me dieron de Derechos Humanos, me nombraron miembro honorario de Derechos Humanos, me dieron el título de inspector de Derechos Humanos, y yo traigo mis credenciales en la camioneta. Y me pararon para ver qué era lo que significaba, y platicamos ahí con ellos y todo lo que ustedes digan, ¿no? Y me dice uno de los federales, me reservo su nombre, me dice: mire, quiero decirle algo, yo soy licenciado y estoy trabajando de policía federal. ¿Y sabe por qué? Me dice: porque no hay trabajo. Nosotros pertenecíamos, me dijo, a un grupo que el presidente le llamó la gendarmería. Iba a ser un grupo élite de la policía en México, donde
iban a contratar a puros profesionistas, o sea que la policía no fueran de primaria, sino que tuvieran un título profesional. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que se frustró este proyecto político, militar, policíaco en México, que no había presupuesto para pagarles, porque lo más que les pagaban eran 6,000 pesos mensuales. Así me lo dijo este hombre ayer. Me dice, nos estaban ofreciendo 6,000 pesos. Me dice, yo soy abogado, graduado en la universidad en la UNAM. Entonces este grupo, la gendarmería, querían a puros profesionistas. Oiga, pero no vivimos con menos de 10,000 pesos, por el amor de Dios. Entonces se deshizo este grupo y comenzaron a buscar a quien chamba, ¿verdad?, en lo que puedan. Pero esto es increíble, ¿verdad? Yo me he encontrado taxistas aquí que son abogados también. El otro día me encontré un médico que salió de medicina de la facultad, ¿verdad? Y que tiene un puesto grandísimo en Tepito. Y le está yendo mejor vendiendo cosas en Tepito que en su propia clínica que quiso fundar y que el gobierno no le ayudó a poder desarrollarla. Entonces, qué increíble es que ahora un título ya no te sirve de nada. Ahora, si no conoces y tu compadre el diputado no es diputado, aunque tengas un título y una maestría y política y derecho y ciencias políticas, no te sirve de nada, porque aquí no es lo que conozcas, es a quién conoces. ¿Verdad? Es qué relaciones tienes las que importan. Y si no tienes título, pero eres amigo de alguien influyente, te nombran secretario hasta de cualquier secretaría, porque eres compadre del que bautizó a mi hijo. Eso es clásico. Bueno, es increíble que todo esto va, ¿verdad?, aunado a lo que estamos viendo en Zacarías de Apocalipsis 18. Y vean Apocalipsis 18, versículo 11, donde se describen las mercaderías a las que el mundo llega, concentradas ahí en la tierra de Sinar, que lo mencionó Zacarías 5, y dice, los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Pongan atención. Mercaderías de oro, plata y piedras preciosas, perlas, o sea, puras piedras preciosas, luego telas, lino fino, púrpura de seda, de escarlata, luego maderas, madera olorosa, objetos de marfil, objetos de madera preciosa, de cobre, hierro, mármol. Versículo 13, perfumes, canelas, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, bebidas alcohólicas, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos. ¿Y en qué termina? Almas de hombres. El negocio ahorita más grande en el mundo ya no son las drogas ni la prostitución, es el tráfico humano. No sé cuántos de ustedes, muy pocos de ustedes están conscientes de lo que está sucediendo en México, en el mundo entero, con el tráfico humano. ¿Saben ustedes que a México llegan cientos de rusas, eslovenias, europeas, a prostituirse en las casas más, les llaman call girls, o sea, no están en una zona roja, sino que se concentran, ¿verdad?, en grandes industrias ocultas, tienen su departamento cada una, muchachas preciosas, y hablas por teléfono a tal teléfono, ¿verdad?, y te mandan un álbum o lo que sea, y escoges y te la mandan a tu casa, lo que tú quieras. En Estados Unidos lo mismo, están llegando a Nueva York, y las mismas estudiantes en las universidades norteamericanas, por lo carísimo que es la educación en las universidades norteamericanas, las muchachas mismas universitarias, hijas de papá y de mamá, se están vendiendo a políticos para que les paguen la escuela. La venta de la carne está a 25 pesos el kilo de aguayón. Es impresionante la deshumanización a la que el ser humano está llegando. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu preciosa palabra. Oh Dios, por abrir nuestros sentidos espirituales a la voz de tu Espíritu y poder, Señor, ser sensibles a tu voz. Estamos en un mundo enfermo, un mundo descompuesto, un mundo que no funciona sencillamente porque te han sacado de la ecuación. No te toman en cuenta ni tus mandamientos ni tus leyes de conducta, de ética y de moral. El hombre se ha elegido en un Dios. Ha creído la mentira satánica de ser Dios
y hemos llegado a un punto, Señor, de nuestra propia autodestrucción. Pero gracias por traernos la esperanza de la resurrección de los muertos, porque aguardamos la esperanza bienaventurada de Jesucristo en los aires. Jesús, ven pronto, dice tu iglesia. Oh Jesús, ven pronto por nosotros. Y mientras tú vienes por nosotros en el tiempo que en tu soberanía has escogido, usa nuestras vidas para hablar de ti, para gritarle al mundo: sálvese el que pueda, arrepiéntanse, arrepiéntete de tus pecados. La vida no es solamente trabajar y hacer dinero y vivir para explotar a los demás. La vida es conocerte, porque esta es la vida eterna. Si hay alguien en esta tarde que quiere invitar a Cristo a su vida por primera vez, tal vez veniste como un invitado o por curiosidad, ábrele tu corazón a Jesús. No te estoy invitando a ninguna religión, sino a un hombre que se llama Jesucristo, que dijo ser el camino, la verdad y la vida y la resurrección. ¿Qué tengo que hacer? Repite estas palabras con todo tu corazón. Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento sinceramente de mi vida pasada. No te conocía, Señor. Quiero conocerte. Creo que en esa cruz diste tu vida en mi lugar y derramaste tu sangre por mis pecados. Te invito a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Teníamos siglos donde 3 huracanes no se perfilaban para irse uno detrás del otro, como los que acabamos de tener hace poco en el Golfo de México y que se fueron contra Estados Unidos. Los terremotos, el último que hubo en Chile, casi movió el equilibrio de la Tierra, que fue casi 8.9 grados. Entonces estamos viendo cosas tremendas en el mundo y la gente está confundidísima. Y es maravilloso recordar que nosotros somos la luz. Dice en Isaías 60, porque las tinieblas van a cubrir la tierra, y mientras más tinieblas, más brilla la luz. Entonces, si ha habido algún tiempo en la historia donde la iglesia, nosotros podamos ofrecerle respuestas a la humanidad, es precisamente en estos tiempos. ¿No se imaginan ustedes cuántos correos, estaciones de televisión, de radio, nos hablan preguntando, verdad? Porque ya se cansaron de preguntarle a tu padrino Walter Mercado y a los gurús y a todos los sexólogos y a todas las personas que se han autonombrado disque profetas y hasta apóstoles. Pero es el momento de la iglesia, es el momento de poder levantar este libro y encontrar aquí las verdades que vamos a comenzar a delinear a partir de esta mañana. Abran su Biblia en el capítulo 44 del libro de Isaías y vamos a tomar este pasaje como una base en lo que vamos a continuación a desarrollar. Isaías capítulo 44, un libro que fue escrito y comiencen también a tomar notas, traigan un cuaderno, apuntes, una pluma, ahí junto a su Biblia lo pueden hacer también. Isaías fue escrito hace 2700 años. Y este libro de Isaías, si ustedes van algún día a Israel, o los que hemos tenido el privilegio de haber visitado esta maravillosa tierra de Israel, en el Museo del Holocausto, en el centro se encuentran los pergaminos que encontraron, o los rollos de Qumran, o se les conoce como los rollos del Mar Muerto. En 1946 al 48 se encontraron estos rollos ahí cerca del Mar Muerto en Israel, y ahí se encontró el libro entero de Isaías. Y ahí está en el museo abierto los pergaminos, así los puedes ver, ¿verdad? Que los han examinado con carbono 14 y con toda la metodología que hay para la datación de los documentos antiguos, etcétera, etcétera. Y está exactamente como lo tenemos aquí en nuestras Biblias. Así que podemos nosotros tener una seguridad, una certeza, que cuando nosotros abrimos la Biblia, no estamos abriendo un libro de leyendas.
ni como el origen de las especies de Carlos Darwin, que carece de todo lenguaje científico. Estamos hablando de un libro respaldado por la arqueología, por la historia, por la geografía, por la genética, por la antropología, por la psicología, por la literatura, por la poesía y por todas las disciplinas académicas que ustedes quieran mencionar. Entonces es maravilloso poder saber que no estamos solos, que tenemos una respuesta y que más que cualquier otra cosa, no podemos vivir con temor. No podemos vivir con temor. El otro día vi un video de un señor que lo agarró una turbulencia tremenda en un avión. Pero así una cosa tremenda donde estaban absolutamente seguros de que el avión se estrellaba. Y no es por nada, ¿verdad? Pero hemos nosotros, mi esposo y yo, que viajamos tan seguido, tenido diferentes turbulencias. Yo se los digo con todo mi corazón, mi esposa está de testigo. Cuando tenemos esas turbulencias, yo siempre le digo, en 40 minutos vemos a Jesús. Perdón, en 40 segundos. O sea, a lo más que se va y se va y se va. ¿Y para qué? ¿De qué sirve que grites? El grito no va a detener el avión. Entonces, Señor Padre, gracias, llegó mi hora, ahorita ni lo voy a sentir. Porque ni se siente el trancazo. Entonces, tenemos que saber algo. Nuestras vidas están en las manos de Dios. Y si tú ahorita estás vivo y yo estoy vivo, es por la única razón que Dios no ha terminado con nosotros. Y nadie nos puede quitar la vida sin la voluntad de Dios. Y cuando nos llega con un tornado, con un tsunami, con un terremoto, con un avionazo en la panza de un tiburón, ahogado, como quieras llamarle, pero todos nos tenemos que salir de este planeta. Y ese es el momento de nuestra liberación, donde no importa cómo llegue la muerte, en segundos estamos con Jesús y ya este cuerpo corruptible, ¿verdad? Lleno de enfermedades y de tristezas, de lágrimas y de dolor, se acabó. Es el tiempo en el que salimos de nuestra prisión corporal. Por eso dice Filipenses 1 el apóstol Pablo, el morir es ganancia para los cristianos. Dice Isaías 44 versículo 7, son palabras de desafío de Jehová, el Dios de la Biblia, y pregunta a Dios, ¿quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego ustedes son mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. En otras palabras, para que alguien pueda predecir el futuro con la exactitud del 100%, solo Dios lo puede hacer. Ha habido personas como me acuerdo en los 60s, una famosa disque profetiza en Estados Unidos, Jean Dixon. 2 semanas antes de que asesinaran al presidente John Kennedy en la ciudad de Dallas, Texas, ella 2 semanas antes dijo que había sangre en un sueño que tuvo y le habló al periódico New York Times y escribió, ¿verdad? Veo y va a ser un gobernante el que van a matar. Y murió John Kennedy, entonces se hizo famosa por eso y la comenzaron a considerar como una profeta. Sin embargo, Jean Dixon, después de esta supuesta profecía que hizo, de las 80% de las demás que continuaron, ninguna se cumplió. Entonces, hay una ley en la Biblia, en el libro de Deuteronomio, que dice que si un profeta se atreve a decir algo y no se cumple el 100%, no el 99.9%, el 100% de lo que él dice no es de Dios. Porque solo Dios puede, con un 100% de exactitud, predecir el futuro. Y Él lo declara aquí y nos desafía. Dice, ¿quién puede poner el orden o quién puede decir la cronología de lo que va a pasar? Y venimos a la Biblia, por ejemplo, al libro de Daniel, que lo vamos a ver más adelante, y encontramos en el capítulo 1 que Daniel hace 2600 años ve cronológicamente el orden de todos los imperios mundiales que se iban a levantar antes de que él pudiera morir, y escribe el orden perfecto hasta el tiempo de Cristo. Increíble. En la profecía de las 70 semanas en Daniel capítulo 9 se profetiza cronológicamente que desde que se diera la orden de restaurar
Jerusalén, las murallas de Jerusalén, que la orden se dio en Nehemías capítulo 2, en el año 405, 404 antes de Cristo, hasta que Cristo entrara a Jerusalén en el Domingo de Ramos, habría 483 años. Y son los 483 años matemáticamente calculados en la que se cumplió Daniel 9, 24 al 27. O sea, la primera venida de Cristo se predijo matemáticamente calculado. ¿Quién puede hacer esto? Solo Dios. Ahora, si después de tantas evidencias, como una vez un ateo me dice, es que deme usted una evidencia que Dios existe, y le contesté inmediatamente, la historia. La misma historia nos da evidencia de que las profecías bíblicas son reales y que ninguna de ellas se ha dejado de cumplir. Así que todos los eventos proféticos relacionados con los acontecimientos mundiales desde el siglo pasado, y vamos a comenzar desde 1914 del siglo pasado, son asombrosos a la luz de la Biblia. En Mateo capítulo 24, Jesucristo habló acerca de algunas señales que se iban a cumplir antes de que Él regresara, antes de la tribulación, unas en la tribulación y otras después de la tribulación. Y Jesucristo comienza hablando de las guerras, versículo 6, Mateo 24, que íbamos a oír de guerras y rumores de guerras. Bueno, hasta ahí siempre ha habido guerras. De acuerdo al Instituto para la Paz, de la Investigación para la Paz, en Suecia, Estocolmo, Suecia, se dictaminó que casi de los 6,000 años de historia han habido menos de 25 años de paz. De 6,000 años de historia, solamente se han considerado 25 años de paz. O sea, la historia del ser humano es guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra, tras guerra. Entonces, cuando oímos guerras y rumores de guerras, pues siempre ha habido esto, ¿no? Pero cuando Jesús dice en el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, no fue hasta el siglo XX. Cuando en la Primera Guerra Mundial de 1914 se enfrentaron por primera vez en la historia Europa, algunas naciones que contribuyeron aquí de América, del Asia, del África, etcétera, etcétera, y la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, que fue todavía con más muertes, más de 100 millones de muertos. Podemos darnos cuenta que esta profecía de la nación contra nación se inició en el siglo XX. Y vamos a ver después que Israel será la señal más grande de todas las que vamos a ver. Abran sus Biblias en Amós capítulo 9 y veamos que en el siglo pasado era imprescindible, necesario, que Israel regresara a su tierra, porque las profecías decían que el anticristo, ¿a quién iba a perseguir? A los judíos. Que el templo se iba a reconstruir. Y si Israel no hubiera regresado a su tierra, no se podrían cumplir ni las profecías de Ezequiel, ni de Jeremías, ni de Daniel, ni de Juan en el Apocalipsis. Entonces, es increíble que el 14 de mayo de 1948 del siglo pasado se haya cumplido Amós 9, 14 y 15. Ponlo ahí en tu Biblia, cumplido 14 de mayo del 48. Escuchen esta profecía dada 500 años antes de que Jesucristo naciera. Traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Edificarán las ciudades asoladas, las habitarán, plantarán viñas, beberán el vino de ellas, harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Esta profecía, ante la mirada expectante y confusa de los sociólogos y de los psicólogos y de los historiadores, que cómo es posible que un pueblo que fue dispersado casi 2000 años, desde el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito Romano llegó a Israel y no dejó piedra sobre piedra, su papá era Vespasiano, el que fue después César, o gobernante de Roma,
Desde el año 70 hasta el 48, los judíos no tenían una nación. Dispersados en Rusia, en Costa Rica, en México, en China, en Etiopía, por todo el mundo fueron dispersados los judíos. Y una de las cosas que yo he usado como un ejemplo para que entendamos este misterio y este fenómeno es el siguiente. Todos sabemos que Estados Unidos está ahorita siendo poblado por mexicanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y nicaragüenses principalmente, que les llaman los paisanos, o sea que pasan al otro lado a trabajar. Si tú le preguntas a cualquier de nuestros paisanos que si se quiere regresar aquí a México después de 30 o 40 años, te van a decir ni de chiste, es el sueño americano. Ahorita, por cierto, está el pleito sobre DACA, que es el gobierno americano quiere a todos los que nacieron ahí en Estados Unidos y se graduaron en la universidad, regresarlos a México. Y echarles a perder toda su vida porque muchos ni español hablan. Bueno, ninguno de los guatemaltecos o nicaragüenses, nadie quisiera regresarse a México. Se ponen su cachucha allá, se adaptan a la cultura los absorbe inmediatamente. Y la mayor parte de las veces mi esposa y yo lo hemos entendido porque no quieren hablar español, ¿verdad? Porque es normal, quieren inmediatamente adaptarse y no quieren ser señalados como extranjeros o quieren ya los hijos crecer y sentirse americanos. ¿Para qué? Para que no los señalen ni los bulleen en la escuela. Entonces, esto es un fenómeno muy interesante. Pues los judíos, después de 2000 años, podrías decir, oye, estoy aquí bien en Rusia ya estoy bien aquí en Francia, en Italia, estoy aquí con los países preciosos de aquí, de la Mallorca, de Palma de Mallorca y de España, etcétera, etcétera. ¿Quién los movió a más de 1 millón de judíos a que se reunieran después de la Segunda Guerra Mundial y tuvieran todos ellos el mismo sentimiento de regresar a Israel y establecer otra vez una nación? Escuchen esto, es el único pueblo en la historia de la humanidad desde Adán y Eva que ha tenido esta reunión de poder constituirse en un solo día en una nación y en un estado libre, soberano e independiente. No ha habido ninguna otra civilización, tribu o nación que jamás haya podido constituirse en un día en una nación, cumpliendo la profecía de Isaías 66, versículo 8, que se constituiría en una nación el Estado de Israel. Pero ahora vamos rápidamente a ver algo increíble. En este capítulo 9 de Amós, vean ustedes que entonces se cumple el 14 de mayo del 48 y regresa del cautiverio Israel. ¿Cuál es la segunda profecía? Edificarán y habitarán y plantarán viñas. Escuchen. En el 48, David Ben Gurión, fue nombrado el primer ministro de Israel. Inmediatamente los atacaron los árabes. Pero cuando llegaron ellos a Israel, en el 48, no había ni siquiera un guamúchil, un solo árbol plantado. Era un desierto la tierra de Israel, puro polvo, puro desierto. Y en 2 años, en 1950, en una de las obras de la ingeniería hidráulica más portentosa de la historia, los judíos en 2 años siembran 6 millones de olivos. 1 por cada judío que mataron los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y traeré a los judíos y habitarán y plantarán el vino de ellos, y se cumplió la profecía. Y la tercera profecía es el versículo 15, y la Biblia dice así, que desde que Israel regresó, ya son como hace 70 años, en el 48, a Israel, nadie los iba a volver a sacar de su tierra. Rodeados por más de 22 millones de naciones enemigas de ellos, 22 millones de personas, de árabes, que desde que llegaron no han podido soportar que sigan así. Y entonces vino la guerra de 1956 y la guerra maravillosa y milagrosa de junio de 1967, la guerra de los 6 días.
Los que no hayan oído este milagro de esta guerra, quiero decirles lo siguiente. El 1 de junio de 1967, el presidente Nasser, en aquel tiempo de Egipto, junta a Siria, Jordania, a Líbano y a Egipto para un congreso y les dice lo siguiente, el presidente Nasser de Egipto: extirpemos a los judíos, arrojémoslos al Mediterráneo. No tienen ninguna probabilidad de salir vivos. Y se juntaron, estamos hablando casi de 20 millones de árabes. Ahora vamos a ver la ley de las probabilidades en las matemáticas. Aquí ahorita somos como 800,000 personas más o menos en este auditorio. Si tuviéramos nosotros 50 rifles y nos rodeara ahorita un ejército de 1 millón de soldados alrededor, dentro de las leyes de las probabilidades, ¿cuáles serían para salir vivos? Yo les doy la respuesta: 10 a la 12ª potencia. Infinito. No habría ninguna posibilidad de escaparse. Son las mismas probabilidades que existieron en la guerra de los 6 días. ¿Qué fue lo que sucedió en esa guerra? Que violaron las mismas leyes físicas y matemáticas de las probabilidades. Bueno, resulta que el segundo día, el 2 de junio, dos pilotos judíos, hasta ahorita son los mejores pilotos del mundo, mejores que los F-21 ahorita que tiene Estados Unidos, mejores que los MiG de Rusia y mejores que los de Alemania y que los de Inglaterra. No hay ahorita en el mundo pilotos mejores que los judíos. Se suben a 2 aviones y escuchan a un sargento iraquí, le interceptan porque también somos los amos actualmente de la tecnología, la inteligencia y del hackeo. Ellos son los que acaban de descubrir ahorita que Estados Unidos fue hackeado en las elecciones. Fueron los judíos los que descubrieron todo esto. Descubren que los iban a atacar y ¿saben lo que hicieron el 2 de junio? Estos 2 pilotos les hablan a otros 4 y se juntan 6 aviones F-16 judíos y se van sobre toda la aviación a las 4:30 de la mañana de Egipto, mientras estaban todos dormidos, y acaban con toda la aviación de los egipcios. Se van a Siria y acaban con toda la aviación de Siria, se van a Líbano y se van a Irak y acaban con los aeropuertos de todas las naciones que querían invadirlos. Una vez que ellos controlaron la tierra, tenían ya controlado el aire. Y al tener control del aire, mandaron a los tanques y el 6 de junio se encontraban ellos avanzando, ellos ya no siendo conquistados ni replegados, hasta la península del Sinaí, que es Egipto. Y entonces les hablaron de Nueva York, lo que era entonces la Liga de las Naciones, y les dijeron: ya párenle, ya no sigan adelante. Bueno, el 6 de junio habían reconquistado la ciudad de Jerusalén, habían reconquistado la Franja de Gaza, habían reconquistado lo que es ahora Jericó y el valle del Golán, o las colinas del Golán, que están al norte del mar de Galilea. Y cuando las Naciones Unidas, la Liga de Naciones, les dicen que se detengan, los judíos, ¿por qué creen que ganaron el 6.º día? Porque el 7.º tenían que descansar. Hasta eso, ¿no? Bueno, esto es interesante a la luz de la milicia, porque en 1990, fíjense ustedes nada más cómo es la Biblia, ¿no? En 1990, ¿cómo son las profecías bíblicas? Nunca más eran arrancados. En 1990 y 91 viene la guerra del Golfo Pérsico, donde Saddam Hussein dice que una deuda que una ciudad, ¿verdad?, Kuwait le tenía, invade Kuwait y lanza los tanques y viola a las niñas y a los niños y hace una masacre con Kuwait. Y el presidente Bush, el papá George Bush, que en aquel tiempo era el jefe de la administración de la Casa Blanca, organiza a 29 naciones una coalición y se van en 1990-91 a sacar a Hussein de Kuwait. Y lo sacan de Kuwait, y el director y el general que organizó toda la logística de la guerra, se llamó la guerra del Golfo Pérsico, Operación Desierto, se llamó el general Schwarzkopf. Compre el libro Schwarzkopf. Bueno, este general, que fue el que triunfó, estudió en West Point y desde luego pues graduado con los más altos honores militares. El general Schwarzkopf escribe en sus memorias y dice lo siguiente:
Yo conozco y estudié las guerras de las napoleónicas, impresionante estratega militar Napoleón Bonaparte. Alejandro el Magno ni se diga con sus falanges, increíble la forma como organizó sus soldados. Nadie lo pudo parar a Alejandro el Magno. En 11 años conquistó el norte, el sur de Europa, el norte de África, el Medio Oriente, llegó hasta Irak, a todo lo que es el Medio Oriente, etcétera, etcétera. Y también conozco las guerras de Carlomagno y conozco las guerras, todo, y dijo, y nunca he visto ninguna guerra que haya tenido el éxito y las probabilidades de vencer como la guerra de los 6 días. Ninguna guerra, dice, en la historia de las que he estudiado en la academia y de las que he participado físicamente, tiene las características de la guerra de los 6 días. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, y nunca más serán arrancados. Y desde el 67 a nuestros días, ¿quién surge en el 68? Yasser Arafat. Y organiza, ¿verdad?, la Organización para la Liberación de la Palestina. En 1972, Yasser Arafat va a Berlín a las Olimpiadas, secuestran a todos los atletas judíos en Berlín y pues le mandan un recado a Golda Meir, que era en aquel tiempo la primer ministro de Israel, diciéndole que querían 10 o 15 millones de dólares para liberar a los atletas en Israel, en Berlín. Golda Meir deja establecido en la política judía, Israel nunca tratará ni se dejará chantajear, nunca accederemos a pagar ningún rescate. No importa que los maten, porque aunque demos ese dinero, nos van a seguir chantajeando. Ese es el peligro del chantaje, ten mucho cuidado. Cuando alguien te quiere chantajear y pedirte algo y tú accedes, lo va a seguir haciendo. Entonces quedó establecido en la política de Israel y mataron a todos los atletas. Iban escapándose en un helicóptero, hay una película de eso, ¿verdad? Se meten y avientan una bomba y los matan a todos dentro del helicóptero. Entonces Yasser Arafat se convierte en el primer guerrillero del mundo. ¿Y qué creen que le dan a Yasser Arafat? El premio del Nobel de la Paz. No puede ser. Le dan el premio Nobel de la Paz al guerrillero, al terrorista número 1 de la historia. Estamos en un mundo tan loco que vamos a entender muchas cosas a través de este seminario, ¿verdad? Le dan el premio Nobel de la Paz. Y entonces, pues después del movimiento organizado Palestina, ya parece que envenenaron a Arafat, se levanta Hamas, la palabra Hamas significa violencia, ahí en la franja de Gaza, le obligan a Israel a regresar la mitad de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, se levanta Hezbollah, otro grupo terrorista en el Líbano, financiado por Irán actualmente, y comienzan los grupos terroristas a mandar cohetes y todo, y hasta ahorita Israel sigue allá vivito y coleando. Porque nadie los podrá sacar, dice la palabra de Dios, hasta que Jesucristo regrese. Ni siquiera el anticristo lo va a poder lograr. Entonces vemos pues, en primer lugar, que en el siglo XX comienzan las guerras que son nación contra nación, el regreso de los judíos como la cuenta regresiva del reloj profético de Dios, si lo quieres apuntar. ¿Cuándo comenzó Dios otra vez a tratar con las profecías de la Biblia? En 1948. Les voy a dar un ejemplo. Hace algunos años, bueno, bastantes años, mi hermano Alejandro, todos lo conocen, es pastor en Toluca. Mi hermano Alejandro fue campeón de ajedrez en Acapulco, nosotros vivíamos en Acapulco, fue campeón de ajedrez en la primaria, a nivel estatal, guerrero, etcétera, etcétera. Y en los campeonatos de mi hermano, me acuerdo cuando era niño, yo asistí, claro que me gusta también mucho el ajedrez, yo nunca llegué a ningún campeonato, ni mucho menos, aunque me encanta ese juego, les ponen un reloj. Y entonces, si yo voy a jugar el ajedrez, mi contrincante aprieta el reloj y vamos a poner o 3 minutos, o 5 minutos, o 2 minutos. Se ponen de acuerdo en cuánto tiempo tienes para pensar la próxima jugada de ajedrez. Entonces, en el momento que acaba tu tiempo, se apaga el reloj y comienza el tiempo para la otra persona. Muy bien. En el año 70, Dios le hizo así al reloj profético de Israel, lo paró. Y desde el año 70 hasta 1948, Dios no volvió a tratar con Israel. No volvió a tratar con Israel. Pero en la soberanía de Dios y en los tiempos y sazones de Dios, en el 48 Dios hizo así. Y comenzó otra vez al regresar a Israel y preparar
el arrebatamiento que viene y la tribulación del anticristo, nos damos cuenta que casi todas las profecías del 48 a nuestros días que se tenían que cumplir a fuerza con el regreso de Israel, se están cumpliendo al pie de la letra. Así que Israel es el centro, el termómetro de las profecías bíblicas. Por esta razón escogió Dios a Israel. No porque sean mejores ni mucho menos, simplemente para que se concentrara en los tiempos que vivimos la atención del mundo en esta nación, que es el milagro más grande de la historia. Muy bien, acaba la Segunda Guerra Mundial, gana Estados Unidos, Rusia e Inglaterra la Segunda Guerra Mundial contra Japón, Italia y Alemania, los nazis que querían expandir el nazismo por toda Alemania. Antes de Hitler los comunistas fracasaron también en Alemania y los nazis sacaron a los comunistas de Alemania. Acaba la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos, al ganar la Segunda Guerra Mundial, se constituye en el poder político con la supremacía política, militar y económica número 1 del mundo. Y se levanta Estados Unidos en el 45 como el país mejor vestido, con el de más dinero, donde todo mundo quería ir a Estados Unidos. Comienzan a imponer la política famosa de la democracia, comienzan a ver que el comunismo pues no funcionaba, ¿verdad? El nazismo no funcionó, vamos a la democracia, etcétera, etcétera. Pero en el 50 se levanta la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que es actualmente la Rusia, compitiendo contra Estados Unidos por esta supremacía política. Y entonces en 1945, al mismo tiempo que se levanta Estados Unidos, se forma la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en 1945, con el propósito de imponer la paz en el mundo. Entonces vemos que Rusia se levanta por un lado, Estados Unidos por el otro lado, la ONU se pone en medio como el árbitro, y esto es muy interesante porque comienza en el 50 hasta el 89, apúntalo, de 1950 a 1989 se llamó este periodo la Guerra Fría. ¿Por qué la fría? Porque no hubo balazos. Lo más cerca que estuvieron de un conflicto armado fue en el 62-63, cuando Nikita Khrushchev pone misiles en Cuba. Castro tenía ganas de destruir Estados Unidos. El presidente Kennedy amenaza a Nikita Khrushchev y le dice: o saca los misiles de Cuba o estalla una tercera guerra mundial. Y entonces se detiene la guerra y no hay nada hasta el 89, cuando el muro de Berlín es derribado. Rusia del 50 al 89 dividió Europa occidental y Europa oriental. Y entonces la misma Alemania la parte a la mitad los comunistas. Y de un lado estaban los comunistas y del otro lado la Alemania libre. Finalmente el presidente Reagan se pone de acuerdo con Gorbachev y entonces derriban el muro y Gorbachev va al Vaticano con Juan Pablo II a decirle lo siguiente. Quiero decirle algo, me está vibrando el monitor. Aquí. Nada más lo digo una vez. Me está vibrando aquí el monitor muy fuerte. Hay un corto. Llega Gorbachev con el Papa Juan Pablo II y le dice a Juan Pablo II: anúnciale al mundo que hemos fracasado como comunistas por dos errores principales. Número uno, sacamos a Dios de Rusia, y número dos, nos aislamos del mundo capitalista. Entonces el comunismo fracasó en el mundo entero. El Kremlin, el Buroklim, todas esas cosas están demostradas que es una política, ¿verdad?, absurda, es un sueño de opio que tuvo Carlos Marx, de que la clase, el proletariado, derribara a la clase burguesa y entonces iba a haber una equidad. Y Cuba fue el más grande ejemplo también del fracaso, y actualmente los países que insisten todavía en este sistema de gobierno se están dando cuenta, ¿verdad?, que acaba de una forma autoritativa y dictatorial. Entonces Rusia desaparece del mapa y se queda Estados Unidos, pero llega el siglo XXI, y en el año 2001 se levanta un hombre en Rusia que se llama Vladimir Putin. Y este hombre en el año 2001, a principios del siglo XXI,
tiene el sueño de levantar otra vez la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque se dividió y se fragmentó en 15 repúblicas que están todas alrededor del Mar Caspio, y de todas menos Ucrania son musulmanas, para poder fortalecer ahora el Medio Oriente. Pero vamos a acercarnos un poco más adelante. Pero la formación de la ONU, en segundo lugar, fue con el propósito de traer la paz. Y la formación de la ONU fue el primer paso en el siglo XX para la formación futura del gobierno mundial profetizado en la Biblia. La Biblia profetizó hace más de 2000 años que el mundo terminaría con un solo gobierno, como lo vamos a ver. Vayamos rápidamente a Apocalipsis capítulo 13 y veamos que en el gobierno del anticristo, la mayor parte de las naciones, se calcula que ahorita somos 200 naciones las que formamos el globo terráqueo. Juan el apóstol profetiza en el capítulo 13 del Apocalipsis, versículos 3 y 4, vi una de sus cabezas herida de muerte, está hablando del anticristo, su herida mortal fue sanada, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Aquí se personifica el anticristo como una bestia, como un dragón, porque no hay ningún otro animal con el que se le pueda comparar. En Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8 se comparan los imperios mundiales con un león, con un oso y con un leopardo. Grecia. Pero cuando aparece el cuarto en Daniel capítulo 7, que es el gobierno del anticristo formado por 10 naciones, como lo vamos a ver más adelante, no hay un nombre de ningún animal que se le pueda comparar, simplemente se llama la bestia. Un depredador cruel, sanguinario. No nos imaginamos, Hitler va a parecer Pinocho comparado con el anticristo. Ahora, en el capítulo 17 del Apocalipsis, en la otra visión de Daniel, vemos que uno de los 7 ángeles, versículo del 1 al 3, que tenía las 7 copas, habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Quiero aclarar esto. En la Biblia, la palabra fornicación o la palabra ramera se aplica de 2 formas distintas en toda la Biblia. Una para los adúlteros, desde luego, ¿verdad? Para una mujer que está casada o una mujer, porque la palabra, de donde viene la palabra pornografía, porno o fornicación, es amor que se vende a cambio de algo. Tú dame sexo y yo te doy una casa o te doy dinero o te doy lo que sea. Cuando se vende algo a cambio de otra cosa, se llama prostitución. Y a esa persona se le llama ramera, en el aspecto físico. Pero en el aspecto espiritual, cuando un cristiano abraza otro sistema u otra ideología u otra filosofía que no sea el cristianismo, se ha prostituido. Cuando el pueblo de Israel se fue tras los ídolos en el Antiguo Testamento, Dios los comparó con una ramera. Les dijo, se fueron a fornicar con sus ídolos. O sea, fueron a tener relaciones y se vendieron creyendo que los ídolos les pueden dar la protección que yo les puedo dar. Entonces, cuando llegamos al Apocalipsis, encontramos a la madre de las rameras. O sea, a la jefa de jefas. O sea, de donde viene todo el origen, ¿verdad?, de la prostitución religiosa. Esto es muy importante. Y vamos a ver quién es esta ramera. Versículo 2. Con la cual, o sea, con esta ramera, han fornicado los reyes de la tierra. Aquí nos damos cuenta que es una metáfora, ¿verdad? No es algo literal. Los reyes de la tierra han fornicado con esta mujer y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer, o sea, esta ramera, sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Me detengo aquí y lo voy a explicar, porque este seminario va a estar grueso. Yo se los garantizo, ¿verdad? Ya salgan de la lechita, ¿verdad? Y vamos a profundizar muchísimo en la palabra de Dios.
Muy bien, aquí se ve a esta ramera, otra vez, montada sobre una bestia escarlata, y la bestia estaba llena de nombres blasfemos, y dice la Biblia aquí que esta bestia tenía, ¿qué cosa? 7 cabezas. Esto es muy importante, lo voy a aclarar ahorita. Bueno, el Espíritu Santo nos los va a decir, y 10 cuernos. La bestia es el anticristo. La ramera es un sistema religioso. Es el sistema donde todas las religiones, antes de que venga Cristo, se van a unir. En otras palabras, se van a juntar los hindúes con los musulmanes, con los judíos, con la apostasía de la iglesia evangélica también, con el catolicismo romano, etcétera, etcétera, con los mormones, bla, bla, bla. Se van a juntar todos con el único propósito y con la bandera. Qué lindo se ve, ¿verdad? Oremos por la paz juntos. Suena bonito, ¿verdad? Juntémonos para orar por la paz juntos. Espérame, ¿tú eres budista, compadre? Sí. Entonces, ¿cómo puedes juntarte conmigo para orar si Buda era ateo? ¿Tú eres hindú? Sí. Oye, ¿cómo puedes juntarte conmigo? Porque ustedes tienen millones de dioses. ¿A cuál de los millones de dioses le van a orar? Oye, ¿tú eres musulmán? Sí. Bueno, ¿qué dijo Mahoma? Que Alá le reveló el Corán, etcétera, etcétera, y Mahoma se acaba casando con una niña de 7, 8 años de edad. Digo, ¿quién es tu líder? O sea, ¿cómo puedo yo poner de acuerdo con sistemas completamente antagónicos al cristianismo y decir que todas las religiones son iguales, que porque todas llevan al cielo? Virgen de la Macarena. Esto es una de las mentiras más grandes que se han esgrimido dentro del mundo religioso. Y con la bandera de la paz, oremos para que haya la paz. Pero no hay ninguna religión, todas se contradicen unas a otras. Y en toda esta ensalada del chef de religiones que existen, uno es una cosa, uno otra cosa. Viene hace 2000 años un hombre llamado Jesucristo, no a traernos otra más de las cientos de religiones que hay. Manda a Dios a su Hijo al mundo para decirnos, yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy el camino. Todos los caminos que tú estás buscando por todos lados, ¿quién inventó el hinduismo, que es de las más antiguas, el mormonismo, el islam, el catolicismo romano? ¿Quién los inventó? Hombres como tú y como yo. Jesús dijo, el que del cielo viene es sobre todos. Entonces yo pongo la atención en esta persona que se llama Jesucristo, que lo respalda 66 libros de la Biblia y que resucita a los 3 días y que continúa durante 2000 años el cristianismo, demostrando que están encerradas las verdades y los tesoros más grandes de la sabiduría que un hombre pueda buscar o encontrar en las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando entiendes esto, que no es una religión Jesucristo ni el cristianismo es una religión, sino que es una relación personal, viva, dinámica, orgánica, con alguien que está vivo. Buda está muerto, Mahoma está muerto, todos los líderes están muertos, Mahatma Gandhi está muerto, Confucio está muerto, Hare Krishna está muerto, Jesús está vivo. Y Él puede entrar a tu vida en este seminario si tú no lo tienes como tu Salvador. Entonces, por eso se refleja como una ramera, porque son sistemas que se han prostituido. Se venden a los reyes de la tierra y los políticos necesitan las religiones para los votos. Es lógico. Entonces, si en una nación predomina tal religión, el gobierno tiene forzosamente que darle más sesiones y más privilegios a los que pertenecen a esa religión, porque ahí está la mayoría de los votos. Entonces, la ramera montada sobre el anticristo es el sistema político. A ver otra vez, la religión gobernando ¿qué cosa? La política. Esto es increíble. Se pinta a la mujer al principio de la tribulación gobernando al anticristo y tomando las riendas del anticristo. Y este fenómeno ha sucedido a través de toda la historia, pero muy pocos lo han podido ver o entender o percibir. Cuando crucificaron a Cristo, ¿quiénes eran los 2 poderes que se encontraban ahí en el pretorio romano, enfrente de Pilato?
Pilato representaba al gobierno político, los líderes de Israel, al poder religioso, la ramera. ¿Qué hizo Pilato? ¿Por qué entregó a Cristo cuando Pilato sabía que era inocente? Su esposa de Pilato, la noche anterior, tuvo un sueño diciéndole que ese hombre era inocente. Por favor, Pilatito, mi amor, te invito a Cancún, pero no lo mates. Y entonces cuando los judíos se impusieron y le comenzaron a gritar, crucifícale, crucifícale, suelta al malo a Barrabás, Pilato se lavó las manos y dijo, ahí se los entrego, teniendo él el poder para haberlo liberado, sabiendo que era inocente. El poder político cedió al poder religioso. En otras palabras, se impuso el espíritu de la religión sobre el espíritu de la política. Esto es muy interesante en el mundo espiritual poderlo entender. Sigamos leyendo aquí en Apocalipsis 17. Y dice a continuación el versículo 7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Ahora vamos a ver que el Espíritu Santo nos interpreta las 7 cabezas y los 10 cuernos que trae la bestia o el anticristo. ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Atención, la bestia que has visto era y no es, en el tiempo de Roma no existía, y está para subir ¿de dónde? Para poder entender esto tenemos que entender que la Biblia nos habla de 3 prisiones que hay en el centro de la tierra. En el infierno, o la palabra Sheol en el Antiguo Testamento, cuando se tradujo del hebreo al griego en la Biblia, que se llamó la versión Septuaginta, y se imprimió por primera vez en la imprenta de Gutenberg, la palabra infierno es el lugar donde están todos los espíritus desde Adán hasta ahorita en el centro de la tierra. No hay un solo demonio en el infierno, solamente los espíritus de los seres humanos que están esperando el juicio final. El abismo es la otra prisión de los demonios. Cuando Cristo vino al mundo, tuvo una confrontación impresionante con seres o entidades espirituales que se metían dentro de los hombres y dentro de los animales, y Cristo les llamó demonios. La palabra demonio en el griego es la palabra daimon, que significa seres o entidades inteligentes. Ahora, la Biblia nos muestra en el Evangelio de Lucas que estos demonios eran criaturas, tal vez no como nuestro cuerpo, pero que en algún tiempo del pasado tenían cuerpos. Y fueron juzgados, tal vez antes de que Adán y Eva estuvieran en el huerto del Edén, en la tierra, en el mundo preadámico, cuando Satanás controlaba con los ángeles caídos el mundo y las entidades que hubiera aquí espirituales. No éramos nosotros, ni eran seres humanos. La Biblia no nos revela qué tipo de criaturas eran, pero estos demonios perdieron sus cuerpos en un juicio y están condenados, ahora sí como le dicen allá en los callejones de Guanajuato, ánimas en pena. Y los seres humanos, al desconocer la Biblia, creen que estos demonios son pues el espíritu de Cuauhtémoc, el espíritu de fulano de tal, y vamos a hacer una reunión de mediums y a concentrarnos y a invocar que los espíritus vengan y nos hablen, y son demonios que descansan entrando en cuerpos humanos. Y el jefe de todos ellos es Satanás. Ahora, no confundamos a los demonios con los ángeles caídos, ni tampoco con los hijos de Dios. Los ángeles tienen diferentes nombres, hay querubines, serafines, ángeles, ángeles caídos, hijos de Dios, etcétera, etcétera. Hay un impresionante, ahora sí que se podría llamar la mesa directiva que tiene Dios a través de todo un simposio que tiene ahí, donde hace reuniones con espíritus, se les llama Elohims a los gobernantes de las tinieblas, el nombre que se le da a los dioses, pero es Jehová, el Dios de los dioses, Salmo 82, que Él es el que controla a todos los Elohim o a los dioses que están debajo de Él. Pero no que haya muchos dioses, hay un solo Dios vivo y verdadero, pero la palabra de Dios no implica soberano, ni omnisciente, ni omnipotente, ni tampoco que pueda Él controlar el mundo, el universo entero. Hay un solo Dios que es Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Entonces, el abismo están los demonios esperando ser juzgados. Y la tercera prisión es el Tartarus. Segunda de Pedro 2, versículo 4, que desgraciadamente se tradujo infierno. Es la única palabra, vez en la Biblia que aparece en el griego la palabra Tartarus, que es la prisión de los ángeles, que en el capítulo 6 del Génesis, dice segunda de Pedro 3, y Judas 3 al 6, pecaron pervirtiendo la genética humana y produciendo gigantes de casi 4 metros, con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, de acuerdo a Deuteronomio 2, Deuteronomio 3 y segunda de Samuel capítulo 21. Entonces, estos ángeles se mezclaron con mujeres, nacieron gigantes, monstruos, y se encuentran en el Tartarus. Ahora vean lo que dice aquí. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo. O sea, el anticristo, el espíritu del anticristo ya existía antes. Y posiblemente, ¿verdad?, habitó o en Alejandro el Magno, o en Nerón, o en algún tipo del pasado, ¿verdad?, que fue acérrimo enemigo del judaísmo. Pero como quiera que sea y donde quiera que haya poseído en el pasado, el espíritu del anticristo ya había existido, era. En tiempos de cuando se escribió el Apocalipsis, dice era y no es. En tiempos de Roma, este espíritu estaba atado, ¿en dónde? ¿Perdón? En el abismo, léanlo bien, pues le traigan la Biblia. O sea, en tiempos de Juan, este espíritu que va a poseer al anticristo, ahorita se encuentra en el abismo. Vamos a ver esto que es muy interesante. Regresamos rápido a Apocalipsis 11. Y vean el versículo 7. Apocalipsis 11, versículo 7. Está hablando de los dos testigos cuando el anticristo los mata. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Esta es la segunda vez en el Apocalipsis que se menciona que el espíritu del anticristo va a salir del abismo y va a entrar a poseer un ser humano. Lo vamos a ver después si va a ser un híbrido o un clon o el hijo de alguna prostituta, de alguna ramera física y literalmente, pero la Biblia nos muestra más adelante, ¿verdad?, el origen del anticristo. Y vean ustedes Apocalipsis 9. Y esto es muy interesante cuando juntamos las piezas de rompecabezas. Está hablando de los demonios que van a salir en la quinta trompeta, capítulo 9, y estos demonios salen del abismo. Versículo 2, capítulo 9, abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo, etcétera, etcétera, salió como langostas, con forma de langostas. Versículo 11, y tienen por rey sobre ellos al ángel de ¿dónde? O sea, en la prisión de los demonios. A ver otra vez, el infierno de los espíritus humanos, el abismo de los demonios, el Tartarus de los ángeles caídos. Y aquí la Biblia nos revela que en el abismo hay un ángel, el uno solo, como jefe de toditititos, el pitirijas, el tuicas y el tuercas, que se encuentran ahí en el abismo, y este hombre o este ángel se le llama Abadón o Apolión, que en griego y en hebreo significa el destructor. Y este ángel, Abadón y el destructor, que se encuentra ahorita como jefe de la prisión de los demonios, es el que va a salir en Apocalipsis capítulo 7 para poseer al anticristo. Regresamos rápido para terminar este capítulo que es muy importante e interesante, al capítulo 17, la bestia que está para subir al abismo, versículo 8, e ir a perdición, y los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo y en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es. Muy bien. Esto, versículo 9, aquí está la explicación para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas que tenía la bestia, ¿se acuerdan? El anticristo, son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer.
pero al mismo tiempo que son 7 montes, son 7 gobernantes. 5 de ellos han caído. A ver, en tiempos de Juan, ¿cuáles son estos 5 imperios que cayeron antes del Imperio Romano? Apúntalo. Asirios, egipcios, babilonios, los medos y los persas y los griegos. Son los 5 imperios que en toda la Biblia se han levantado desde el Génesis como enemigos de Israel. Dice la Biblia, uno es, o sea, en tiempos de Juan, ¿quién es el sexto? ¿Me van siguiendo con mucho cuidado? Roma. Fue el 4.º imperio romano en la visión de Daniel capítulo 2 del estatua de Nabucodonosor. Roma, aquí es el sexto porque Daniel vio desde el imperio babilónico hacia adelante y Juan ve desde el principio hasta el final. Daniel no vio a Siria y Egipto como imperios, lo vio desde el Babilonio porque ahí estuvo cautivo hasta que Cristo regrese. Entonces el sexto, uno es, en ese tiempo que Juan escribió esto, era Roma, el imperio que estaba gobernando el mundo. Vamos con orden. El otro aún no ha venido. Escuchen esto, desde el año 2000 hacia atrás no ha vuelto a surgir después de Roma ningún otro imperio. Los otomanos, que fueron vencidos en 1923 por los ingleses y estuvieron como 400 años tratando de gobernar o apoderarse del mundo, no lo pudieron lograr. Pero este que aún no ha venido, es posible que sean los 10 cuernos que vamos a ver, o una confederación de 5 naciones de Europa y 5 del Medio Oriente que se van a unir, lo vamos a ver más adelante, para que formen el gobierno del anticristo. Uno es, y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es el octavo. El octavo es el anticristo. ¿Saben por qué el octavo? O sea, nada más Dios reconoce en la Biblia 5 imperios, desde Adán y Eva hasta nuestros días. Y el octavo es el anticristo, que es el que culmina. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay lo que se llama la gematría. Apúntalo, que es la interpretación de las letras hebreas con números. Cuando los romanos conquistaron a los griegos, mantuvieron el poder político los romanos, pero absorbieron la cultura helénica. O sea, toda la cultura y las artes de los griegos, los romanos la absorbieron. Y cuando comenzaron los griegos a tratar de hacer el lenguaje con los números, vemos ahora que el lenguaje de los griegos, por ejemplo, la B es el 5, ¿verdad? La X, el 10, 2X, el número 20, 3X, 30, el 5, 2 palitos, el 7, la X, el 5 y 2 palitos, el 17. Y así vemos que en el griego, los números griegos que se siguen usando tienen un símbolo, pero en el hebreo, la palabra hebrea y la letra hebrea tiene un símbolo también escondido. Entonces el 1 la unidad, el 2 significa el testimonio en la gematría, el 3 la Trinidad, el 4 la prueba, el 5 es el número de la gracia. Apúntalo en la Biblia. El 6 es el número del ser humano, porque en el sexto día fuimos creados. El séptimo es el número de la perfección o de la totalidad, pero el octavo es el número de la eternidad. Nosotros vamos a brincar del 7 al 8, y por eso el número del anticristo, lo vamos a ver más adelante, en Apocalipsis 3 es el 6, 6, 6. ¿Qué significa? El 6 es el número del hombre elevado 3 veces a la Trinidad, es el sueño de Satanás, elevar al hombre y convertirnos en dioses. Por eso es el 666. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que conoce las cosas profundas de Dios. Y eres el único que nos puede revelar la verdad. Estamos dependiendo de ti en estas conferencias, Señor, para que tu pueblo sea edificado, confortado y consolado. Y podamos no solamente traer conocimiento e información a nuestra mente, sino que todo esto que estamos escuchando transforme nuestras vidas.
y nos prepare para encontrarte muy pronto, cuando estaremos delante de tu Hijo, sabiendo que nuestra fe no fue en vano. En Jesús oramos. Amén. ¿Qué sigue? Pregunta.